Paz y bien. Se acerca la Natividad. Qué bello. Jesús, el divino niño, que viene, que donde Dios nos da a su Hijo, que viene a nacer, un poco como Padre Antonio, cuando yo he conocido Padre Antonio muchos años atrás, 20, 18, 19, él hacía un ejemplo como de cuando Jesús llega, ¿no? Pero como que hemos escuchado en el Evangelio, Adviento, nos estamos preparando para la Natividad, el niño Jesús que viene. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de Dios. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y después a los fariseos, a muchos de ellos y saduceos, decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo el árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Y después habla de él, de Jesús, que guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. ¡Qué preparación a la Natividad, a Jesús que viene! Es verdad. Ahora, en Dios están esas dos dimensiones juntas, que se complementan y se explican. Si no estaba un peligro real, ¿ustedes piensan que Jesús tenía que pasar todo lo que ha pasado para ayudarnos? Estaría tranquilo. No está ningún problema así grave. Pasa paz, déjalos. Si vuestro niño está caminando por la carretera, o niña, cuando es chiquito, está jugando y está en vuestro jardín, por detrás de la casa, que ustedes tienen eventualmente tienen las cercas, ¿no?, que protegen el jardín de la parte exterior. ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Preocupado o sereno? Siempre peligro está, porque puede caer un meteorito. Pero estamos más tranquilos, ¿no? El niño jugando, más o menos está un poquito seguro. Y si el niño jugando sale por la puerta y va hacia la carretera, y ustedes ven un coche que se está acercando muy veloz, ¿ustedes qué hacen? ¡Ah! ¡Atención! ¿Verdad? La misma cosa Dios. Está un grande peligro. Entonces, lo que el Señor nos pide a través de Juan el Bautista hoy, para verdaderamente prepararnos a la venida de Jesús en nuestras vidas, siempre más: arrepiéndanse, produzcan frutos de verdadera conversión, ¿no? Decía en esta traducción: hagan ver con obras su conversión, y no piensen que tenemos a Abraham por padre. Mismo de las piedras el Señor puede sacar hijos de Abraham. Entonces, ¿cuáles son estos frutos entonces que tenemos que dar? Nuestros senderos que tenemos que enderezar para que el Señor verdaderamente venga en nuestras vidas. Jesús dirá en el Evangelio: aquel que permanece en mí
produce mucho fruto. Porque sem mim, ustedes não podem fazer nada. Então, se Jesus permanecer em nós é o modo e único modo para que nossa vida produza frutos, bons frutos. E como é que Jesus permanece em nós? Concretamente, que temos que fazer concretamente? Muito belas palavras, concretamente em minha vida, que temos que fazer para produzir este fruto, para que não nos passe este peligro, que seamos cortados e atados em fogo que não se extingue. Que é o que temos que fazer então? Como muitas vezes hemos dicho, Jesus é a palavra de Deus. Pero veamos, segundo as Escrituras, alguém me ha hecho notar, Jesus explica no Evangelho, ou melhor, Jesus diz, o que permanece em mim, e eu em ele, produz muito fruto. E depois Deus explica, através de São João, em sua primeira carta, diz, quem diz de permanecer em Cristo, tiene que vivir, tiene que comportar-se como Jesus se ha comportado. Tiene que vivir como Jesus ha vivido. Então, a palavra, porque esse é o dom de Deus, irmãos. Vocês, como dizem em México e em todos os países de língua espanhola, América Latina, como dizem Santa Claus, Papá Noel, muito bem. Quem é o verdadeiro Papá Noel? Porque houve um bispo São Nicolai, como dizem? Nicolás. É o bispo São Nicolás que em tempo de natividade estavam muitos ninhos pobres, então começava a distribuir regalos a los niños, tentar ajudar a los niños, sobretudo neste tempo, porque Jesus nasceu pobre. Então, seu coração se comovia de um modo particular, se deve comover sempre. Pero, e vocês pensam que também vocês dão regalos em tempo de natividade? Verdade? Oh. Pero, quem é o verdadeiro Papá Noel que nos dá o verdadeiro regalo? Quem é? Nosso Senhor, quem? Estão três, não? Oh, então, qual é o Papá Noel? São os três? Santa Trinidade. Pero, qual é o regalo? Então, o regalo é a segunda pessoa. Deus Padre. Esse é o verdadeiro, poderíamos dizer, Papá Noel. Interessante porque ele, em hebraico, é a abreviatura de Elohim, Deus. Ok? O verdadeiro Papá Noel é o Papá Deus, como vocês dizem em México, Deus Padre, que nos dá o verdadeiro dom. Deus amou tanto o mundo de dar-lhe a seu único Hijo, para que todo lo que cree en Él no muera, no se pierda, sino que viva. Pero Jesús explica, el que cree en mí hará las obras que yo hago, ¿no? Hagan obras auténticas de conversión. Las verdaderas obras de hacer es las obras que Jesús ha hecho. La nuestra conversión, en esto es glorificado mi Padre, como alguém me ha hecho notar. Jesús dice, que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Entonces, esta palabra de Dios tiene que dar fruto en nuestra vida, nos tiene que cambiar. Si la palabra de Dios no cambia nuestra vida, Jesús, la palabra, se ha hecho hombre, se ha hecho pan, mi carne es verdadera comida,
La verdadera comida es Jesús, la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero don es la palabra, que tiene el poder de hacernos todos inmortales, de hacernos participar de la naturaleza divina de Dios, de hacernos inmortales para siempre, viventes como Dios. Nos quiere dar todo Dios. Más de Dios no existe nada. Dios nos quiere dar todo. Pero esta palabra, porque las cosas físicas son figuras de las realidades también espirituales. Como los niños que lloran, puede ser figura, hoy decía en la misa esta mañana, podría ser figura de nosotros al inicio de nuestro camino espiritual, que aún estamos en los primeros pasitos, que nos metemos a llorar. ¡Ah, Dios! ¿Por qué esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué me pides de no hacer esto? Me gusta tanto. Como los niños, no puedes comer chocolate. Yo quiero chocolate. Sí, ok, pero atención, porque te puede hacer muy mal, muy daño, si comes mucho chocolate. Pero después, paso a paso, gradualmente empezamos a crecer en la fe. Empezamos a ver cuánto es bueno el Señor. Empezamos a darnos cuenta de cuanto más obedecemos a Dios, más funcionamos. Entonces nuestro corazón empieza a enamorarse siempre más de Dios, de la palabra de Dios. Pero esto es gradual. Pero decía, como la comida, discúlpeme el ejemplo, pero pienso que nos hace comprender lo que estoy intentando decir muy claramente. Cuando ustedes comen un bel taquito, un tamal veracruzano, ¿no? Con el regalo de carne dentro. Ahora, cuando ustedes comen lo que sea, ¿qué pasa? La comida entra en el cuerpo y después, ¿qué pasa? Todo lo que es bueno de esa comida viene asimilado por el cuerpo y nos da la energía, nos da los minerales, todas las cosas que necesitamos, o algunas, por lo menos. Entonces comemos otras que nos dan otras, en modo que tenemos lo que necesitamos para funcionar nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que no sirve, chao, a revoir, desaparece, ¿no? Ahora imaginen ustedes que ustedes están comiendo, llega al estómago, y imagina que uno hubiera esa enfermedad, que toda la comida que llega al estómago pasa directamente, no entra nada en el cuerpo. ¿Qué pasaría? Moríamos de hambre, aunque comiéramos todo el tiempo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermanos, ustedes, o pocas veces, esperamos que nunca, pero a veces puede pasar que ustedes, que yo, cuando comemos la verdadera comida, que es Dios, que es la palabra de Dios, entra, como se decía en Portugal, no sé si ustedes también dicen eso, entra por este oído y sale por aquello. Muchas veces la palabra de Dios no nos transforma, no la asimilamos. Y ahí está el peligro, porque es la palabra que nos da la vida. Llegamos a resucitar un día para la vida. Nos volveremos jóvenes inmortales para siempre, llenos de vida, no existiendo como muchas veces en este mundo, muchas veces hay muchas personas que parecen zombies que caminan porque no está Dios, no está lo que es verdaderamente vida dentro de ellos. Ahí se habla de llenos de vida, llenos de Dios, llenos de fuerza.
llenos de paz, porque Él es la nuestra paz. Si la palabra no la dejo entrar en mi vida, no la quiero vivir, no acepto realmente el don del Padre, que es Jesús, su palabra transformadora. En verdad os digo, el que cumple mi palabra jamás verá la muerte. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Nos volvemos viventes, aún aquí. Es el presente que Jesús dice. Y yo lo resucitaré en el último día. Si estamos llenos de Dios, llenos de vida, ni mismo la muerte nos puede parar. Sí moriremos porque Jesús ha muerto. No está otro camino, como alguien decía. Tenemos que pasar por la muerte también nosotros. Pero al tercer día se levantó de la muerte. Está inmortal. También nosotros, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, la sangre, dice la Escritura, es la vida. Entonces, la vida de Dios, de Jesús, la tenemos que asimilar. La tenemos que vivir. Yo sé lo que es un tamal. Yo sé lo que es un pozole. Muy rico. En México era peligroso para mi barriga. Ahora, yo sé lo que es el pozole, yo sé lo que son los taquitos, las enchiladas, las gorditas. Madre. Demasiado bien sé. Oh. Pero ¿por qué lo sé? Porque lo he comido. Si yo nunca hubiera comido tortillas o carne, si nunca hubiera comido carne en mi vida, ustedes podrían estar todo el mes, todo el año, toda mi vida, intentar explicar qué cosa es un taquito de bistec. O una gringa. Otra vez Padre Valentino me ha dicho que mi barriga aún era más grande de lo que es ahora. Aún está grande, pero me ha dicho, Padre pequeñito, máximo por día un taco. Estaba en México, entonces tacos era como la Ave María en la iglesia, muchos. Un taco máximo por día, ¿ok? Y estaba este amigo, me llevó a una taquería, me ha dado una no sé si ustedes saben lo que es, quesadilla gigante. Y que me acuerde, lo he enviado una foto a Padre Valentino. ¿Ves? Un taco. No es un buen ejemplo, no lo hagan aquí. Pero si nunca hubiera comido carne, nunca hubiera comido tortillas, no podría comprender lo que es la carne, el taco, la tortilla. Si nunca hubiera comido queso, no podría comprender lo que es una quesadilla, gigante o chiquita. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Así es la vida de Dios. Si no la vivimos, si la palabra no la vivimos, nunca la comprenderemos verdaderamente. Y si comprende por qué se habla en el Evangelio, conviértanse, hagan obras dignas de conversión. Y la primera lectura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Y dice: no pasará ningún mal sobre mi santa montaña, porque toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Si nosotros conocemos verdaderamente, o dado que nosotros conocemos verdaderamente lo que vivimos, entonces el verdadero conocimiento de Dios, ven si vivimos su palabra, si vivimos su vida. Y no soy yo que lo digo, es Jesús. El que me ama cumple mis mandamientos, hace lo que yo digo, lo que yo comando, y yo me daré a conocer a Él. Entonces, si yo hago lo que dice Jesús, Él se hará conocer a mí. Entonces, si yo no hago nunca lo que dice Jesús,
Ok? Yo no lo conozco. Por eso San Juan dice en su primera carta, el que dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Porque no puedes conocer a Dios si no haces lo que Dios dice. Estas cosas están ligadas. Entonces, por supuesto, si estaremos verdaderamente en la sua santa montaña, si nosotros, porque Jesús, cuando dice a aquellos que no entran en el paraíso, Jesús decía, en el Evangelio de Mateo, decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre. Muchos aquel día vendrán y me dirán, Señor, ábranos, no os conozco. Fora daqui, não, qualquer coisa dessas. E depois diz, por isso eu os digo, quem é aquele que escuta a minha palavra e la põe em prática, é como o homem sábio que constrói sua casa, sua vida, sobre a roca, sobre mim, santa montanha. Aqueles que vivem constroem sua vida sobre a roca. Deus é a eterna roca, diz a Escritura. Que verdadeiramente constroem sua vida, que subem, como Volantino dizia uma vez, subir ao monte das Escrituras, com sua vida, passo a passo, cita bíblica, vivendo-la. Quando estaremos sobre a santa montanha, quando o nosso coração, porque a terra, então não hará nada, sendo daño a nada, porque o conhecimento de Deus llenará toda a terra. Jesus habla de la terra de los corazones. Se eu conozco Deus verdadeiramente, se mi coração está lleno do conhecimento de Deus, é porque eu estou vivendo como Deus. Estou fazendo o que diz Deus. Estou vivendo a palavra. Então, sobre sua santa montanha, os que estão verdadeiramente sobre a santa montanha de Deus, de las Escrituras escuchadas e vividas, por supuesto que não nos haremos daño, porque seremos sempre mais como o Senhor, com nossos limites, mas seremos sempre mais como Deus, dispostos a dar nossa vida para que os demais estejam melhor, para que os demais vivam, como ha hecho Jesus, não a hacernos daño. Nós neste mundo, e isso talvez nos pueda ajudar também a ser mais compreensivos com os erros de uns de los demás, porque estamos em caminho, irmãos. A solução é llenar nossa vida sempre mais de Deus. El que me ama, cumple mi palavra, eu e mi Padre vendremos a viver em Ele. Então, há que trabalhar para viver mais segundo a palavra, para volvermos mais como Deus. E então, às vezes, de impacientes e agressivos e caráteres assim e assado, transformemos-nos, caminhemos juntos a transformar-nos, a volver-nos sempre mais como Deus. E sempre mais, quanto mais salimos esta santa montanha das Escrituras em nossas vidas, mais nos volveremos como o Senhor e menos daño nos haremos uns aos demais. Estamos juntos en esto. Hasta que llegaremos a estar completados y perfectos como el Señor. Pero llenos de confianza, porque si sí está el peligro, no, el hacha está a la raíz, como decir, ay, ay, ay. Pero del otro lado, llenos de confianza, alerta del peligro, pero llenos de confianza que tenemos un papá, una mamá, un Señor, Jesús, que es dispuesto a todo para ayudarnos. Entonces los niños pueden caminar mucho más tranquilos porque saben que su mamá y su papá están siempre vigilando para ayudarlos en caso de peligros. Pero tenemos que escuchar al papá y a la mamá. Siempre más. Y la mamá nos dice, hagan lo que dice Jesús. El papá nos dice, escúchenlo. Y la mamá nos dice, hagan. El sabio es el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Valor, hermanos. Si vivimos esta escritura, nos volveremos como el Señor. Aquí, siempre más y para siempre. Viventes, inmortales. Qué don, qué don. Amén.